Eh, una consulta para la gente que ya se conectó. ¿Me oye? ¿Me oye? Ok.
¿De dónde obtuviste tu belleza? Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿verdad? Sí, todo bien, profesor. Ok, qué bueno. Bueno, esta tarde, yo quiero hacer una exhortación. Como ustedes verán, nosotros ya terminamos un periodo en el cual ya hubo una evaluación por parte de la asignatura correspondiente al primer registro. Yo con ustedes, con el grupo de ustedes, no ha habido mayor problema con respecto al trabajo en grupo, pero si ustedes por alguna razón a esta altura ya no pueden seguir en los grupos en donde estaban trabajando, bien pueden realizar a su conveniencia cambios. Quiero decir con esto? Si usted ya ha decidido, pues, trabajar con otro grupo, hágalo en esta semana. En esta semana. Yo hablaba de una reingeniería de los grupos. Una reingeniería de los grupos, la cual nos va como a ahorrar muchos malentendidos, muchas confusiones. Repito, con el grupo de ustedes, gracias a Dios no ha habido ningún problema, al menos yo no lo percibí, al menos en la asignatura, con el trabajo en grupo que hubo. Otra situación que yo quiero decirles es que no se va a poder trabajar solo de hoy en adelante. Lo digo porque en otros grupos, en otras secciones ocurrió eso. Y hoy ya se les está diciendo a la gente que no se puede trabajar solo, no se puede trabajar individual. La asignatura privilegia el trabajo colectivo, el trabajo en grupo. Por lo tanto, yo quisiera también invitarlos a ustedes. Repito, con ustedes no ha habido mayor problema, pero es posible. Es posible que haya quizás a esta altura experiencias en las cuales ustedes ya no están dispuestos pues a seguir viviendo. Entonces, yo en el aula virtual de esta semana siempre dejo subido el foro de consultas y dudas. Entonces, ante lo que les acabo de manifestar, yo quisiera que si hay alguna modificación en la organización de los grupos, yo quisiera que ahí me enviaran la nómina del grupo a donde usted se ha incorporado, o si ha habido una situación límite en la cual pues si un grupo se deshizo y para irse a otros grupos, migraron a otros grupos, etcétera, etcétera. Pero necesito que esta semana ustedes manifiesten todas esas situaciones, pero vamos a utilizar el foro, porque me parece que es un canal donde podemos enviar distintos documentos, distintas manifestaciones, información. Así que yo quisiera exhortarlos esta tarde a que hagan eso. Tienen derecho a hacerlo. Repito, la conformación de los grupos no ha quedado escrita en piedra. No, porque en realidad no podemos estar donde no queremos estar. O con quienes estamos, ya no nos gusta estar, entonces tenemos la opción.
Así que vaya pues este llamado, esta excitativa a que hagan eso. No sé si hay alguna opinión al respecto. Si usted envía al foro alguna modificación de grupo, usted me dice, mire, hubo modificación, hubo cambio, hoy somos este grupo. Y fíjense que igual también los grupos que se mantienen, que están armoniosos, que están equilibrados, que están bien, entonces también podrían enviarme y decirme, mire, nosotros nos mantenemos. ¿Sí? Y eso es bueno, pues. Enhorabuena que ustedes se mantengan. Porque, como ven aquí en esta diapo, habla de actividades evaluadas y marcadas dentro del segundo registro. Y estas actividades evaluadas van a ser desarrolladas en grupo, no van a ser individuales. Como hemos hecho, al menos en el criterio dominante que hemos manejado, que es que se maneja en grupo todos los trabajos. Así que, para comenzar, yo les quiero dar esta información. Hay actividades evaluadas y marcadas dentro del segundo registro y son las siguientes. Un enfoque están establecidas, están identificadas conforme a los contenidos o temas que vamos a desarrollar también a partir de este día. Entonces hay un informe escrito, pero ese informe escrito tiene correspondencia con un tema y es con el que nosotros vamos a comenzar esta tarde. Con este tema que se llama enfoque sociológico para un correcto análisis basado en problemas. Entonces, con este tema, ustedes van a tener que realizar un informe escrito. Repito, y lo van a hacer en grupo. Luego viene el otro tema, análisis de la realidad nacional basado en los enfoques sociológicos. De esto se va a realizar una práctica. Se va a realizar una práctica y también la práctica es una actividad que se realiza en grupo. Así que para evitar en el futuro malos entendidos, confusiones, yo los invito a que hagan eso con respecto a sus grupos, porque ya están enmarcadas estas actividades que yo les estoy exponiendo. La fecha de entrega de esas actividades va a ser el 16 de septiembre de 2022. Usted me puede preguntar, ¿y cómo lo vamos a entregar? Lo van a hacer mediante la herramienta tarea. Vamos a volver a usar la herramienta tarea. No, ya no vamos a usar el foro porque en un grupo pues hubo una situación en la cual pues como ustedes verán pues el foro da facilidad para bajar los archivos o los documentos que se envían. Y hubo pues una situación ahí más o menos embarazosa con respecto a los archivos. Entonces ya voy a retomar, he decidido en la asignatura pues retomar la herramienta tarea para que ustedes envíen esas actividades evaluadas. Obviamente va a haber una herramienta, se va a aperturar una herramienta tarea, una para el informe escrito y otra para la práctica. Así la situación, esto es lo que le quería decir como un preámbulo a la clase de este día. No sé si hay alguna duda, alguna consulta que ustedes quisieran hacer antes de entrar ya de lleno al tema.
podríamos abordarla, perdón. ¿Hay alguna pregunta, consulta? ¿No la hay? Bien. Entonces, esta tarde, resulta que la sociología médica, al igual que la sociología, propiamente dicha, también echa mano de los enfoques de análisis, ¿Y por qué? Porque como ustedes verán, la realidad histórico-social es inmensa, es caótica, es pluridimensional, multidimensional, es heterogénea. Yo la comparo con el océano, a la realidad histórico-social. Y como un océano con una mar brava, con una dinámica brava. Ustedes, no sé si han tenido la oportunidad de ver el mar bravo. Y así yo comparo pues la realidad histórico-social, caótica. Entonces nosotros no podemos abarcar todo. Una ciencia no puede abarcar todo de una sola vez. Tiene que ramificarse, tiene que sectorizarse, tiene que parcializarse también. Y para ello, pues, utiliza los enfoques. Repito, esto le ocurre a la sociología propiamente dicha como ciencia social, como también a la sociología médica como ciencia social. Ahora bien, la asignatura ha considerado a bien solo tratar en clase estos tres enfoques. Estos tres enfoques que a nuestro modo de ver nos van a ayudar para realizar esas actividades que acabamos de definir y dejar establecido como actividades evaluadas. Entonces, los enfoques de análisis sociológico no son estos los únicos. Hay variedad, hay una diversidad de enfoques. Pero repito, la asignatura ha considerado a bien, pues, solo entrarle con estos tres enfoques. Así que yo quiero también dejar bien sentado eso, dejar bien definido esto. Bien. Ahora, es necesario entonces, por lo que acabo de decir, definir qué es un enfoque. ¿Y qué vamos a entender por un enfoque? Que es un enfoque en la construcción del conocimiento. ¿Sí? Gabriela Rivera, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Sí, ahorita. Por favor. ¿Qué es un enfoque en la construcción del conocimiento? Debido al desarrollo inusitado como nunca antes del conocimiento humano y en específico de la ciencia, en que se ha hecho necesario configurar los datos, indicadores y variables de la realidad histórico-social en punto de vista y que inmediatamente se traducen en orientaciones temáticas específicas que se toman en cuenta teórica y metodológicamente a la hora de construir un discurso científico sobre una parcela de la realidad. Entonces, un enfoque es un abordamiento concreto, específico e interesado desde una posición importante, económica, teológica, género, sexualidad, etcétera, y que necesita construir conocimiento especializado. Cabe destacar que los enfoques se desglosan de los corrientes del conocimiento. De las corrientes del conocimiento. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, mire, entonces aquí la compañera nos acaba de adentrar, nos acaba de introducir a este problema.
Miren, los enfoques son puntos de vista, como dijo la compañera en la lectura. Son puntos de vista, ¿sí? Y que se traducen en orientaciones temáticas específicas que dan cuenta teórica y metodológicamente del discurso científico que se construye a partir de un abordamiento concreto, específico, interesado, desde una posición importante. Esto puede ser una determinada ciencia, ¿sí? Determinado planteamiento. En este caso, aquí ponemos la economía, la teología, el género, la sexualidad y la sociología, que no se escapa también. Entonces, desde la sociología, nosotros necesitamos construir puntos de vista o enfoques. La sociología médica, por consiguiente, necesita construir enfoques o puntos de vista de distintos campos de la vida. Recuerden que la sociología médica, el objeto de estudio de la sociología médica es el mundo de las relaciones sociales en la salud o en los problemas de la salud, y que conlleva pues al área pues de la medicina. Entonces, pero resulta que en el devenir, en esta dinámica de la realidad caótica, ¿sí? En esta violencia de la realidad cotidiana caótica, se necesita pues construir conocimiento concreto, específico, interesado desde una posición importante, llámese economía, llámese sociología, llámese psicología, etc. Y hay que tomar muy en cuenta lo último que leyó la compañera. Cabe destacar que los enfoques se desglosan de las corrientes del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues sí. Vamos a identificar, vamos a poder construir enfoques de como aquellas manifestaciones que permiten dar cuenta como una corrientes teóricas o corrientes del conocimiento influyen o sustentan teórica y metodológicamente un enfoque. ¿Cómo? Ya vamos a poder pues esquematizar esto. Aquí hay un diagrama muy importante para entender lo que les acabo de decir. Se refiere más que todo a la sociología como ciencia, pero igual pudo haber sido sociología médica. Y bien lo hubiese podido configurar aquí ante ustedes como sociología médica, pero yo preferí configurarlo desde la sociología, porque la sociología médica se desglosa de la sociología. Entonces, si nosotros entendemos este diagrama, vamos a poder, por simple inspección, definir cómo sería el diagrama correspondiente a la sociología médica. Ojo con eso. Entonces, vemos aquí que es un diagrama simple, obviamente, no es muy complicado, no tiene muchas entradas, no tiene muchas, digamos, secuencias, y lo mejor que le puede ocurrir a un diagrama es que se explique solo, y no que haya alguien que tenga que explicarlo. Por ejemplo, aquí la sociología, y es clave ver la dirección de las flechas. La sociología pues se desglosa en corrientes sociológicas, que es lo que leyó Gabriela hace unos minutos.
Entonces, aquí nosotros identificamos a las corrientes sociológicas que antes del primer parcial y del primer registro, nosotros también las identificamos y estuvimos hablando de ellas en clase. Y aquí están, el estructural funcionalismo y el materialismo histórico. ¿Sí? Estas son las dos corrientes fundamentales sociológicas. Siguiendo las flechas, vamos a ver que estas posibilitan la existencia, la construcción de enfoques diversos. Entonces, lo que les da sentido a esa categoría enfoques diversos son precisamente lo que proviene de esto, de las flechas que provienen de los enfoques diversos. ¿Sí? De ahí, pues, los enfoques diversos, y aquí solo hemos puesto 5 porque no vamos a poner todos. Lo que nos puede posibilitar el conocimiento de esto es el teológico, el tecnológico, el histórico, el enfoque digital, el enfoque cultural. Pero hay más. Así que, así las cosas como las queremos plantear con respecto a los enfoques. Yo quisiera preguntarles a ustedes, a cualquiera, si el diagrama se explica o hay alguna duda, o le está dando lugar a dudas, a malos entendidos, incluso a confusiones. No sé si como a ustedes, pues, les deja claro lo que estamos diciendo. Andrea Galvez, ¿qué nos puedes decir? ¿Crees tú que este diagrama explica la situación que queremos plantear? Pues sintetizando todo, sí, ¿Consideras tú que sí, implica, verdad? sí, claro, Sí, y que súper resumido. sí, correcto. Y que los enfoques, entonces, no es lo mismo que las corrientes. Porque ocurre que ustedes pueden, tal vez no van a encontrar bibliografía trastornada en ese sentido, que van a confundir enfoques con corrientes, pero sí pueden encontrar en el discurso, muchas veces en las explicaciones, de gente que habla indistintamente de enfoques y corrientes, en una forma indistinta, y eso sí está muy complicado plantearlo, que voy a estar hablando de enfoque, vaya, por ejemplo, voy a decir enfoque estructural funcionalista, cuando debo de estar claro que el estructural funcionalismo no es un enfoque, es una corriente sociológica. Ojo, aquí como lo dice el diagrama. Entonces, por eso es que yo le pregunté a Andrea si me dijera que pues, en sí está definido bien lo que sería un enfoque. Adriana Chavarría, ¿qué dices tú? ¿Quién más podría opinarnos? Vamos a ver, Fabio Leyu, estás, esto no da lugar a que confundamos enfoques con corrientes. ¿Qué nos puedes decir? Un silencio total. Paola Argueta, ¿qué nos puedes decir? Bueno, Eloíse Rivera. Sí, Rick. Yo digo que se entiende bastante bien la diferencia entre una corriente y los enfoques. Sí, para que no dé lugar a que el día de mañana pues, vayan a estar hablando, mira, el enfoque estructural funcionalista o el enfoque del materialismo histórico, pudiendo decir corriente en este sentido. Entonces, vamos a hablar de enfoque refiriéndonos a las parcelas diversas, heterogéneas de la realidad. De ahí que vamos a poder decir enfoque teológico de la sociología,
enfoque tecnológico de la sociología, el enfoque histórico de la sociología, el enfoque digital de la sociología y el enfoque cultural de la sociología. Así las En cosas. resumen, profesor, las corrientes son, bueno, dan lugar a los enfoques. Los enfoques son determinados por las corrientes sociológicas. Correcto. ¿Quién está hablando? Fabio. Perdóneme que estaba comiendo. Bueno, bueno, entonces, pero es cierto lo que has dicho, Fabio. Y me alegra que le des ese sentido al razonamiento, ¿verdad? Al razonamiento. Y ya Fabio, como que ya no hay lugar a equívocos, a equivocarse, por ejemplo, que me vayan a estar hablando. Mire, es que el enfoque estructural funcionalista es esto y esto y esto. No, mire, por favor, el estructural funcionalista no es un enfoque, es una corriente. O que usted, y viceversa. Y viceversa. Entonces, eso yo lo que quería dejar bien establecido. Bien. Entonces, vista así la situación, ya podemos hablar propiamente de lo que vamos a entender por enfoque tecnológico. ¿Sí? Tecnológico. Así que, Eloís Rivera, léeme esta diapositiva, por favor. Con gusto, Lick. Enfoque tecnológico. Como ya se ha planteado, según la pertinencia, los enfoques en sociología, y en este caso, el enfoque tecnológico, busca ubicar y relacionar desde la especificidad la importancia e interés que tiene la tecnología en la vida de la sociedad moderna. De ahí que su propósito escriba en fundamentar cuán importante es la tecnología en la vida de la humanidad en los últimos 40 años, es decir, desde la década de los 80 del siglo XX. Muchas gracias. Bien. Vamos a empezar a analizar el enfoque tecnológico en sociología. ¿Por qué? Porque la tecnología se ha convertido, se ha configurado en un aspecto de la vida importantísimo. Importantísimo. En nuestro diario vivir, en nuestro estilo de vida y hasta en nuestro modo de ser. Esto es muy importante. Dicen, por ejemplo, dicen los teólogos, más que todo, dicen, mire, ¿cuál es el signo de los tiempos de hoy en día? O sea, lo que caracteriza a una época, lo que caracteriza a un momento humano. ¿Y saben lo que dicen los teólogos? Mire, la preeminencia de la tecnología. Eso lo dicen y es cierto. ¿Sí? Es un signo, es un claro signo de los tiempos. Entendido el signo de los tiempos como una característica fundamental, una característica dominante. Y entonces ellos dicen eso y en realidad tienen razón. Nosotros retomamos también eso. Ahora bien, no lo vamos a absolutizar porque sería también una forma incorrecta de ver el enfoque. De ver el enfoque, porque la tecnología y la técnica también no nacen, incluso ni en los últimos 40 años se puede hablar de la tecnología, mucho antes también ya se puede hablar de la tecnología y de la técnica. Lo que ocurre es que en los últimos 40 años hubo como una vuelta a la tecnología para la solución de los problemas. Pero tecnología y técnica ya existían. 5.000 años. 5.000 años. Hace 5.000 años los griegos ya hablaban de la tecnología y de la técnica. ¿Saben cómo definían los griegos a la tecnología y a la técnica? Ellos decían, mire, la técnica es el saber hacer.
Esa es la técnica, es el saber hacer. Es el saber hacer para poder solucionar problemas. Entonces tenían razón y tienen razón. Porque vamos a encontrar a un filósofo también español que habló de la tecnología mucho en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, y se llamaba Ortega y Gasset. Él decía, miren, es que la tecnología es tan importante que surge, existe para solucionar problemas. Lo que ocurre ahora, en el momento actual, es que hoy la tecnología no solo resuelve problemas, sino que también provoca problemas. Y ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Surge a principios de los 80 en los campos también nuevos de la interacción entre ciencia, sociedad y tecnología. Por favor, tengamos mucho cuidado. Surge a principios de los 80, pero ¿el qué? ¿La tecnología? No, la preeminencia. Eso sí, la preeminencia o la incidencia grande de la tecnología en la vida de los seres humanos. Por favor, entendamos esto así. No es que a partir de los 80 del siglo pasado surja la tecnología y la técnica. Eso no es cierto. Repito, hace 5.000 años ya los griegos hablaban de la tecnología y de la técnica. Ya les dije que lo que significaba para ellos es saber hacer. Y en realidad si usted le habla a un técnico, ¿sí? Hoy en día él es el que ocupa el saber hacer. ¿Sí? El saber hacer es quizás el modus operandi de un técnico. Pero este planteamiento hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque es a partir de la década de los 80 que vemos un asalto de la tecnología en todos los campos de la vida. A eso nos referimos. Y por eso es que vamos a ver que en los distintos campos se va a ver también la invasión de la tecnología en el quehacer. De ahí vamos a ver a la ciencia y la sociedad. Idea fuerza. Es la sociedad que se hace duradera. Es la sociedad que se hace duradera. Ofelia, ¿me lees esta diapositiva, por favor? Ofelia Barahona. Idea fuerza. Es la sociedad que se hace duradera. Correcto. Este principio se explica, se justifica, pero que también se tiene que problematizar en el sentido que con el devenir del tiempo, el lugar de la tecnología dentro de la sociedad ha configurado procesos, hechos y acciones que han influenciado mucho un pensar, sentir y actuar utilitarista instrumental. Muchas gracias. Este es el gran detalle. Este es el gran detalle que como sociología médica tenemos que también tratar y analizar. Que la tecnología, el problema de la tecnología es que ha configurado, ha incidido en nuestro pensar, sentir y actuar. A tal grado que es una forma utilitarista instrumental. ¿Qué es eso de utilitarista instrumental? Ojo, o sea que si no hay tecnología, no hacemos las cosas. Si no hay disposición de instrumentos tecnológicos, no podemos salir adelante con la vida. Que si no hay tecnología adecuada, tecnología pertinente, los procesos no se pueden realizar. Y eso lo vamos a ver en la salud, en la educación, en la economía, en lo social también. Entonces vamos a ver que si no hay disposición de ciertas condiciones tecnológicas, difícilmente podemos resolver los procesos de la realidad. Entonces,
estamos haciendo pues un uso utilitario instrumental. Ahora bien, esto también tiene otra arista. Lo utilitarista instrumental también tiene que ver con la dominación. Con la dominación de mentes, de sentires y de actuales. Y esto sí es peligroso. Y esto es peligroso porque se está también usando. Se está usando a la tecnología en una forma incorrecta. Bueno, yo sé que ustedes están llevando ética. Ustedes están cursando ética, ¿verdad, Wendy? Wendy y Giovanna. ¿O no? No. ¿Verdad que sí? Vale. Entonces ahí ustedes seguramente han de estar hablando de los compromisos de los que tenemos los seres humanos entre nosotros mismos para conllevarnos, para podernos respetar los unos a los otros, para poder ser armoniosos, para construir equilibrio. Y ocurre que con la tecnología muchas veces se está dominando a la gente. A través de la tecnología se domina a la gente, se explota a la gente. Y voy a usar una palabra que puede sonar fuerte, se estafa a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto que estamos diciendo? Fátima Montiel, por favor. ¿Nos puede leer esta diapo? Sí, desde tiempos innumerables, los griegos a la tecnología se le atribuyó el criterio muy bien asignado como el saber hacer, es decir, la existencia de necesidades y problemas que satisfacer y resolver le han planteado retos y desafíos a la sociedad, modos de proceder para construir la relación sujeto-realidad, basada en capacidades adquiridas y el modo eficaz y eficiente según la civilización humana lo ha planteado la tecnología. Muchas gracias. Lo que yo les decía anteriormente, ya desde los griegos se planteaba la tecnología como una virtud, pues, una virtud humana, una verdadera capacidad humana, pero sana, ¿va? Sana. Y resulta que hoy en pleno siglo XXI tenemos ese problema del abuso de la tecnología. Así que la compañera pues ha leído eso. Y entonces ya la tecnología rebasó aquella noción que se tenía de que eran capacidades adquiridas y por lo tanto el modo eficaz y eficiente para resolver los problemas. Porque en realidad con la tecnología se puede proceder en una forma eficaz y eficiente. Eso está sobradamente comprobado. Eso está en una forma generalizada aceptado. Así que con la tecnología se ahorra tiempo, se ahorra espacio incluso. Si no, miren en estos momentos, pues la tecnología está permitiendo que nosotros estemos en el aula presencial de la universidad. E incluso el tiempo, ¿sí? El tiempo. Resulta que ahorita la institución está dando un sinnúmero está sirviendo un sinnúmero de asignaturas en tiempo real, ¿sí? Gracias a la tecnología digital. Entonces ahí está la eficacia, la eficiencia, y que la tecnología lo permite. Que la tecnología lo permite. Hasta aquí está bien todo. El enfoque tecnológico, tecnología y sociedad. Aquí ya estaríamos nosotros dándole nombre y apellido a la situación. A partir de esta consideración. ¿Sí? Recuerden que estamos en función de la sociología médica. Y la salud no se escapa a esas innovaciones tecnológicas y técnicas.
Porque ustedes cuando ejerzan, por ejemplo, la medicina en las instituciones que van a trabajar, en los hospitales, clínicas asistenciales o de salud, ustedes van a tener que involucrarse en los procesos técnicos y tecnológicos de la salud. Así que esta tarde pues vamos a definir algunas consideraciones que a nuestro modo de ver el enfoque tecnológico tiene mucho que ver en esa relación de tecnología y sociedad. ¿Sí? Tecnología y sociedad. Vamos a ver, lo voy a leer yo. La primera consideración. Al igual que otras ciencias sociales, la sociología construye conocimiento en torno a la relación tecnología-sociedad desde una posición relativa y no absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a convertir a la tecnología o a la técnica en un fin último, sino que como un medio que nos permite adquirir el conocimiento. E incluso en un tiempo récord, en un tiempo corto incluso, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a relativizar un fenómeno humano y no a absolutizarlo, porque absolutizarlo sería, miren, si yo sin teléfono celular, yo me siento mal, dice la gente. ¿Se han fijado ahora? No pueden salir a la calle si no llevan su teléfono celular, se sienten mal, etcétera. Entonces, eso es absolutizar ya una situación, absolutizar ya un bien humano. Y de lo que se trata es tener una posición relativa. Cuando nosotros tenemos una posición relativa frente a la tecnología y a la técnica, es que la vamos a considerar como un medio que nos posibilita la vida, como un medio que nos permite ahorrar tiempo, por ejemplo, como un medio que nos permite ahorrar espacio, pero no en el fin último. Eso está parecido como el dinero también, ¿verdad? Que muchos absolutizan el dinero. Y el dinero también es como la tecnología, es relativo. Es relativo. O sea, que no, ya aquí estamos viendo el problema de la absolutización. Sin esto no hay vida. Ese sería absolutizar. Y seguimos. Es decir, destacar el uso humanizador de la tecnología, en cuanto que ayuda sustantivamente a resolver problemas de la realidad socionatural. Ortega y Gasset, este es el filósofo que yo les decía. Ortega y Gasset, en una forma preclara, diría yo, preclara, él vaticinó mucho sobre los problemas que iban pues, después a conllevar pues, el uso de la tecnología en una forma masiva, difusa, perdón, masiva y diseminada. Porque hoy resulta que, como dicen los filósofos y los teólogos, los signos de los tiempos es tal que ahora pobres y ricos usan la tecnología. Pobres y ricos. Hasta el grado que hoy en sociología, por ejemplo, encontramos documentos que hablan de que la pobreza se ha tecnificado. La modernización de la pobreza se traduce en el uso tecnológico y técnico de los pobres también. Imagínense. Entonces, está diseminada en todos los sectores humanos. Entonces, Ortega y Gasset todo esto lo predijo. Todo esto lo predijo. ¿En qué sentido? Bueno, él decía que la tecnología resuelve problemas de la realidad. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades inmediatas e inmediatas, propias del bien común. En ese sentido,
Ojo, y tal vez ustedes quizás nunca lo habían escuchado. La tecnología y la técnica tienen funciones políticas. La función política de la tecnología y de la técnica es que en el mejor sentido, o en el buen sentido, si ustedes quieren, contribuye al bien común. Contribuye también, no solo al bien común, sino que al bienestar de los seres humanos. Por lo tanto, es un bien común. Contribuye a la colectividad, al bienestar de la colectividad, y eso es político. Eso es político. Claro, no es político partidario, no lo es. Aunque hoy en día también va. También en una forma política partidaria se utiliza la tecnología y la técnica. Es el caso de los troles, de los que se habla hoy en día en las redes sociales. Los troles utilizan la tecnología y la técnica. Sin la tecnología digital y la técnica, los troles no se harían sentir y no harían las barbaridades que hacen. Yo no sé si tienen ustedes algún comentario al respecto. Entonces, no contribuyen al bien común porque lo hacen en una forma partidaria. Están en función de un proyecto de poder político, obviamente, y no de un proyecto de nación o de país. Y esto yo lo puedo decir, pues, en cualquier lugar que se hable de la tecnología en una forma científica. Lo que implica considerar a la tecnología parte importante junto a otras propuestas de solución, como lo plantean las ciencias diversas a los problemas de la humanidad en las dimensiones pertinentes. Es decir, Ortega y Gasset planteaba, miren, en realidad la técnica y la tecnología tienen su aporte sustantivo a la vida de los seres humanos. Es innegable. Es innegable. ¿Sí? Y que por lo tanto debe ser tomado en cuenta. ¿Sí? Debe ser tomado en cuenta para la solución de problemas. Pero no para provocar más problemas. Ahí está, como repito, el detalle. El detalle. Y por lo que también nosotros debemos de estar analizando esta situación. Hemos hablado de la primera consideración que yo les he estado explicando. ¿Sí? Vamos a ver, hay una segunda consideración. Manuel Castaneda, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? La sociología y su enfoque tecnológico no pueden soslayar o eludir la preocupación epistemológica e histórico-social, atribuirle el monopolio de las soluciones humanas a la tecnología y sus modos de proceder, dándole un sentido absoluto. Evidentemente que la idea la vida en continua invención ha utilizado las habilidades y competencias, la creatividad y la imaginación, fomentando un determinismo tecnológico, no para satisfacer necesidades humanizadoras en los campos de la salud, educación, vivienda, comunicación, información, etcétera, sino que al contrario, manipulando con procesos preconcebidos y utilizando en función de necesidades o intereses ajenos a los ideales humanos de igualdad, libertad y fraternidad. Muchas gracias. Aquí también el compañero nos acaba de poner en un contexto muy difícil, complicado. Porque resulta que el enfoque tecnológico de la sociología no puede pasar desapercibido esa preocupación epistemológica. ¿A qué le vamos a llamar nosotros a una preocupación epistemológica? A la relación que nosotros tenemos con la realidad. El abordar la realidad con nuestros sentidos, con los ojos, con la nariz, con la boca, con los oídos. Eso se llama epistemología, un ejercicio epistemológico porque nos permite conocer a través de nuestros sentidos, conocer la realidad
Pero a partir de un contacto, ahí está la epistemología. Y esto lo realiza el científico como también cualquier ser humano. Cualquier ser humano. Entonces, ocurre ahora de que esa relación, con la ayuda de la tecnología, ha permitido o le ha dado lugar a un abuso de la tecnología. Lo que nosotros lo caracterizamos o lo atribuimos o le atribuimos aquí a un determinismo tecnológico. A eso. Ese determinismo tecnológico es el que nos está provocando problemas. Porque ocurre pues que si no hay tecnología, si no hay técnica, los procesos se detienen. Se detienen. Entonces estamos cayendo en una situación de codependencia. Codependencia. Y eso es grave. Y eso es grave. A nosotros, desde la sociología y específicamente de la sociología médica, no nos tiene que dar empacho el uso de la tecnología. No nos tiene que dar empacho de ninguna manera, sino que nos debe de permitir comedir. Este es el verbo, comedir. O sea, relacionarnos con medidas, regular el uso también, controlar también el uso de la tecnología, porque también digamos que hay un problema bastante serio y es que nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿sí?, están siendo influenciados por la tecnología, por ese determinismo tecnológico en una forma abusiva, a tal grado que nuestros infantes, nuestros niños y niñas tienen problemas de aprensión de la realidad. Hay problemas de aprendizaje. Y más adelante vamos a ir viendo cuáles son esos problemas a los que me estoy refiriendo. Entonces, estamos en un determinismo tecnológico. ¿Sí? Entonces, y de lo que se trata es satisfacer necesidades humanizadoras en los campos de la salud, de la educación, de la vivienda, de la comunicación e información. ¿Sí? Eso es lo que se necesita resolver a través de la tecnología y de la técnica. Pero ocurre todo lo contrario. Hoy a través de la tecnología y de la técnica se quiere dominar socialmente. Se quiere explotar también socialmente. Ojo, y eso es peligroso. Y eso es peligroso. De ahí que atenta. ¿Sí? Todo eso atenta a los ideales humanos, tales como la igualdad, libertad y fraternidad. Mire, estos ideales, igualdad, libertad y fraternidad, no son nuevos. No son nuevos. Miren, desde la Revolución Francesa están enarboladas. Estos ideales están enarbolados desde la Revolución Francesa, que ocurrió en 1789. Siglo X. Siglo ¿qué? 17. Imagínense. Esto no es nuevo en realidad. No es nuevo. Entonces, aquí viene ya el peligro, el problema. El problema en ciernes que nosotros debemos de combatir, porque hasta nosotros nos bañamos en ese mismo chorro. Jefferson, Mejía, ¿me podrías leer esta tercera consideración, por favor? Ok, Lick. 3. Contribuyendo a una falsa conciencia y la realidad. Proponiendo soluciones sustentables y sostenibles en el tiempo y el espacio. Ejemplo, la facilidad de manipular las comunicaciones y la información a través de los dispositivos de todo tipo para el dominio privado de procesos que conllevan ganancias económicas, pero ocultando la obsolencia programada y sus efectos negativos para los intereses
de los consumidores. Muchas gracias. Pero ocultando la obsolescencia programada. Obsolescencia programada. Entonces, aquí el compañero nos ha puesto también en un contexto bastante complicado que también involucra a lo que estamos hablando, la falsa conciencia de la realidad. Estamos nosotros viviendo una falsa conciencia de la realidad y hasta yo me pongo en cuenta, estaremos siendo partícipes, estaremos siendo protagonistas de una falsa conciencia de la realidad. Cuando el compañero leyó, por ejemplo, esto, proponiendo soluciones sustentables y sostenibles en el tiempo y en el espacio. La facilidad al manipular las comunicaciones y la información a través de dispositivos de todo tipo para el dominio privado. Privado de procesos que conllevan ganancias económicas. Resulta que con la manipulación de la tecnología y de la técnica, muchos se están haciendo ricos. Muchos se enriquecen. Y aquí me pongo a pensar, por ejemplo, en el dueño de Facebook. ¿Sí? Que tiene su apellido bien simpático. ¿Saben ustedes cómo se llama el dueño de Facebook? Ya de esto lo leí. Y él gana miles de millones de dólares diarios a través de esa plataforma llamada YouTube o Facebook, perdón, porque es Facebook. Entonces él provoca una facilidad, en la vida de los seres humanos, y en realidad, pues, cuando yo digo, mira, hasta uno se baña en el chorro, porque, por ejemplo, para que ustedes puedan ver esta clase después de la hora indicada, de la hora que está programada, yo tengo que acudir a la tecnología. ¿Sí? Y precisamente en la plataforma YouTube. Ojo con eso. Entonces, pero hay una salvedad. Acuérdense cuando hablamos de la noción humanizadora de la tecnología y de la técnica. Ocurre que con la tecnología hay una situación de doble filo, para bien o para mal. ¿Sí? Pero lo que ocurre es que ha habido un mal uso, que un uso humano, humanizador de la tecnología. Entonces, ha habido un abuso. Esto de la obsolescencia programada, esto también es bastante serio porque los mismos fabricantes de los dispositivos técnicos y tecnológicos, ellos programan la obsolescencia, entendida la obsolescencia cuando algo se va a arruinar en determinado tiempo y que ya su vida útil pasa. Entonces se programa también la obsolescencia gracias a la tecnología. Increíble, ¿no? Increíble. Es algo parecido a lo que le ocurre a los alimentos. ¿Se han fijado que los alimentos también tienen fecha de caducidad? Más que todos los alimentos altamente procesados. Toda la tecnología también usa eso. Usa eso en el sentido de la vida de los dispositivos electrónicos y técnicos para poder producir otros más avanzados, dicen ellos, más modernos, y puedan ser vendidos, puedan ser comprados por la gente. Entonces, ellos también tienen toda una agenda de ganancia, una agenda para la ganancia. También a través de la tecnología y la técnica, el uso de la técnica para poder programar la obsolescencia
Obsolescencia, esa es la palabra. Cuando ya se vuelve obsoleto. Yo no sé, pero es posible que la mayoría de los teléfonos que andamos usando nosotros para la tecnología de punta y que existe en los países centrales, Estados Unidos, Japón, Europa, Australia, Canadá, ya estos aparatos telefónicos ya no tengan razón de operar. Porque hay una obsolescencia programada. Una obsolescencia. Esa palabrita como que se hace difícil muchas veces de pronunciar. Y esto tiene mucho que ver con los intereses de los consumidores, como nosotros. Entonces nos forman una falsa conciencia de la realidad. ¿Sí? Una falsa conciencia de la realidad. Y cuando tenemos una falsa conciencia de la realidad, es porque no sabemos a dónde estamos parados, no desconocemos el contexto en el que nos desenvolvemos y empezamos como a errar, a equivocarnos, a tomar decisiones equivocadas, a deteriorar nuestras condiciones de vida materiales y espirituales. Una cuarta consideración sobre el enfoque tecnológico. Ruth Alvarado, ¿nos puedes leer esta diapo, por favor? Esta diapositiva. ¿No está con nosotros? Bien. Vamos a ver María Fernanda Chávez. Aquí estoy, Lick. Por favor. Ok. 4. El producir demasiadas cosas útiles produce demasiadas personas inútiles. Marx. Hoy en día, la tecnología ha hecho dominante la idea confusa de que el acceso a una abundancia de recursos y herramientas tecnológicas produce felicidad, de tal manera que confunden la felicidad con la facilidad. Muchas gracias. Miren lo que María Fernanda nos acaba de leer, es fuerte. El producir demasiadas cosas útiles produce demasiadas personas inútiles. Y yo solo me acuerdo de lo que estábamos hablando hace unos minutos. ¿Sí? La codependencia en la que se ha caído. Ese determinismo tecnológico que está socavando la vida de los seres humanos hoy en día. Y esto lo dijo Marx hace más de 200 años. ¿Se acuerdan cuando vimos a Marx al principio del ciclo? Marx tiene una gran influencia, ha influenciado mucho a la sociología y también a la sociología médica. Recuerdan que Marx no fue ni sociólogo, él era economista y filósofo. Pero esto él lo dijo hace 200 años. Increíble. El producir demasiadas cosas útiles produce demasiadas personas inútiles. Sí, ya vaticinando que la abundancia de aparatos tecnológicos y técnicos iba a producir que la gente se volviera comodona. Y ocurre que no podemos, los seres humanos no nos podemos embarcar en una situación de esa. No le podemos apostar a una vida cómoda basada en la tecnología y la técnica. Ojo, pues, a eso queremos llegar. Miren, yo estaba viendo un video de un biólogo. Y él dice que el ser humano hoy en día se está volviendo más sedentario y por lo tanto está sufriendo su salud, se deteriora a pesar de que no se mueve. Y el ser humano
su dimensión biofísica de nosotros, la dimensión biofísica, ¿cuál es? Nuestro cuerpo. ¿Sí? Nuestro cuerpo está hecho para la movilidad. O sea que el ser humano, per se, necesita movilizarse. Si cae en el inmovilismo, ¿sí? Si caemos en un inmovilismo, no vamos a durar mucho. Las enfermedades cardiovasculares nos van a cobrar una factura muy fuerte en nuestras vidas. Entonces ocurre que hoy en día hay demasiados seres humanos inmóviles gracias a la tecnología. Y ahí está pues también el detalle. A eso es lo que le estamos nosotros señalando que no puede continuar. O se tiene que controlar o se tiene que regular. Repito, esta sentencia, este planteamiento de Marx de hace 200 años, es fuerte. Es fuerte. Entonces, ¿cuál es la configuración de este pensamiento? Y es lo que dijo la compañera. Hoy en día la tecnología ha hecho dominante la idea confusa. ¿Por qué es una idea confusa? Bueno, es de que el acceso a una abundancia de recursos y herramientas tecnológicas produce felicidad. De tal manera que confunden la felicidad con la facilidad. Los dispositivos móviles, los dispositivos electrónicos pueden dar facilidad y de hecho facilitan. Aquí, por ejemplo, nosotros, los dispositivos electrónicos nos están facilitando esta reunión de la clase de sociología médica. Pero solo por eso vamos a ser felices o vamos a conquistar la felicidad a la que tenemos derecho como todos seres humanos. Sencillamente no. Entonces la gente confunde, trastorna. ¿Sí? Entonces sí somos felices. Sí tenemos toda la tecnología necesaria y suficiente para resolver problemas. Y esa es la idea absurda y dañina. No sé qué es lo que piensan ustedes con esto, con esta consideración. En realidad, a mí me parece que puede darle lugar a muchas opiniones, y quisiera que ustedes también me dijeran algo, pues. No sé, ¿qué nos puedes decir? Alexa Villanueva, ¿qué nos puedes decir con esto? ¿Qué estamos diciendo con esto que estamos comentando y analizando? Que al tener demasiadas herramientas hace que el ser humano sea un poco más perezoso en cosas muy básicas. Correcto. Que nos limitamos al mínimo esfuerzo porque sabemos que tenemos toda la tecnología para tener un trabajo mucho más fácil. Ajá. Ahora bien, tú has dicho algo muy importante. Muy importante. La cuestión es esta. Que de seguir así, de seguir con la vida así, vamos a morir. ¿Sí? Muchos van a morir. Y no necesariamente a los 80 años. Van a morir jóvenes. Van a morir jóvenes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el problema de la obesidad, también, el sobrepeso, tiene mucho que ver. Sí, Alexa. Creo que todos estamos familiarizados con la película de Wall-E, que todos los seres humanos llegó a un punto, bueno, retratan un punto en la humanidad en el cual nosotros nos sustentamos exclusivamente de las máquinas. Ellas hacen la limpieza, ellos nos dan la comida. Entonces llega un estado de sedentariedad en el cual nosotros nos volvemos obesos. Codependientes. Sí, muy dependientes a las máquinas. Dependientes de las máquinas. Entonces, el ser humano no está hecho para eso. Fabio, sí, adelante. Y creo que eso es lo mínimo que genera
bueno, lo mínimo que representa o que trata de presentar Wall-E. También al principio como el único robot era Wall-E en un mundo lleno de basura, desierto. Es parte de la misma, no sé cómo decirlo, de conocer tanto, ¿verdad? De generar tantas cosas útiles, generamos toda esa contaminación, Correcto, medio ambiente, y de manera exagerada, ¿verdad? correcto. Entonces es descontrolado, entonces habría, bueno, supuestamente ya para 2050 ya no vamos a estar, así que, pero ese sí de alguna manera sirve, pues debemos de ir cambiando eso. Correcto. Gracias, Fabio. Fabio acaba de identificar algo muy importante, que también el uso abusivo de la tecnología y de la técnica ha producido basura. Y hemos convertido al planeta en un verdadero basurero. Resulta que hoy la basura tecnológica o técnica está trascendiendo las fronteras. Y cuando yo digo trascendiendo las fronteras es, por ejemplo, ¿se han fijado que aquí a los países como El Salvador vienen a dar los carros que no quieren allá en los Estados Unidos? Y aquí los vienen a vender. Y aquí hay gente que los compra. ¿Se han fijado en eso? Yo no sé si los carros que tienen, yo no sé si ustedes tienen vehículos, pero es posible que esos carros allá no sean útiles. ¿Sí? Y a tal grado pues que los envían acá en una forma edulcorada de basura, ¿sí? Como una basura industrial, una basura que ya no la quieren ellos y la mandan a los países como el nuestro. Y es lo que dice Fabio, que hay mucha basura allá y eso también está amenazando la vida en el planeta. Si no, miren el cambio climático. Miren, el cambio climático, el problema del cambio climático es una consecuencia lógica del uso también de la tecnología. Aceptémoslo porque lo entendemos. El problema es que no lo estamos aceptando y no nos queremos inmutar, o sea, cambiar nosotros mismos también, porque ocurre eso, que tenemos que cambiar nosotros también. Repito, a países como el nuestro mandan la basura que se compra, imagínense. Miren las llantas también, ¿no se han fijado ustedes en las llantas? Uno ve camionadas de llantas que vienen de los Estados Unidos, por ejemplo. Y que aquí las compra la gente para usarlas. Y aquí vienen a provocar esa cadena de contaminación también, desmedida. Entonces, es una situación bien complicada en la que estamos también. Sin embargo, en una forma irresponsable, porque no se le puede llamar de otra manera, bueno, se le puede llamar de muchas maneras, ustedes bien saben, pero es una irresponsabilidad. Somos unos seres irresponsables, insensatos y también absurdos en nuestro, digamos, en nuestros criterios que manejamos para vivir. Entonces, y aquí viene lo que en alguna forma Fabio nos dijo al final, ¿verdad? Dijo al final que allá por el 2050 ya la especie humana ya no va a existir. Es posible que solo las cucarachas existan. Las cucarachas sí tienen muchas posibilidades de vida, más que el ser humano. O sea, ocurre que hay teorías que dicen que el planeta va a explotar, va a estallar. No. Sencillamente va a desaparecer la vida. Va a desaparecer la vida. No que va a estallar este planeta. Y como dicen muchos filósofos,
futurólogos, perdón, más que todos los futurólogos. Mire, con este problema que estamos viendo, está muy de moda la futurología. Entonces, los futurólogos dicen, viene, fíjense, y en realidad el ser humano es el último en aparecer y va a ser el primero en desaparecer. Porque nosotros hemos sido los últimos en aparecer en la escala de la vida. ¿Sí? O sea, hace 500 años, 500.000 años, perdón. Y fuimos los últimos y vamos a ser los primeros en desaparecer. Haciendo alusión a lo que dijo Fabio, que ahí por el 2050. Y ya va a ser, pues. Ya va a ser. Ustedes van a estar. Ustedes van a estar. Entonces, van a ser testigos. Van a ser testigos. Así que esta quinta consideración tiene mucho que ver con esto. Fabio, ya que tú también nos diste un luzazo. Veámoslo así. ¿Podrías leer esta diapositiva, por favor? Claro. La realidad socionatural se impone. El negocio de la tecnología provoca tensión e indignación ética, puesto que a través del mercado y la propaganda, todos los seres humanos tienen en iguales condiciones acceso a los bienes y servicios que ofrece la tecnología digital, entre paréntesis, causando frustración en la mayoría de la población al descubrir el no acceso a dichos beneficios por la falta de poder adquisitivo. Muchas gracias. Bien. Una lista muy fuerte también, que el uso abusivo de la tecnología y de la técnica está trayendo consigo desigualdad social, ¿sí? Y exclusión social. Está provocando desigualdades sociales, exclusión social. Resulta que aquí está otra variable, otra variable u otro elemento o institución social muy importante, que es el mercado. Aquí metemos al mercado, pero no estamos hablando del mercado como los beneficios que aquí en el país decimos mercado. Estamos hablando del mercado como unidad económica, unidad económica operativa de la vida material. Ese es el mercado, como unidad operativa material de la vida. Ese es el mercado. Pero hasta el grado que nosotros todos, yo, ustedes, tenemos vínculos con el mercado incluso todos los días. Todos los días. Por ejemplo, hoy tuve que ir al súper. Tuve un vínculo orgánico con el mercado. Voy a una tienda, compro unos audífonos de los que yo uso. Ahí está el mercado. Por ejemplo, Marx hablaba de que en realidad el mercado es la religión. Es como una religión cotidiana entre los seres humanos. Entonces dice, esta consideración es muy importante también, porque el mercado es un fiel servidor de la tecnología y de la técnica. El mercado, porque es el que facilita materialmente la tecnología. ¿A dónde encontramos a dónde encontramos esto que da en exhibición a la tecnología? ¿A dónde vamos a encontrar en exhibición a la tecnología y a la técnica? En el mercado. Y el mercado es viejísimo. El mercado es tan viejo como la humanidad. Y esta institución nunca antes había contribuido también al deterioro de este que estamos hablando. El mercado es despiadado. Es despiadado. Porque el mercado, en la propaganda, la información en el mercado no se llama información, se llama propaganda. Ojo con eso. Y esto lo manejan
los comunicólogos y las teorías de la comunicación. Y resulta que cuando nosotros los sociólogos nos vinculamos con los comunicólogos, a ellos no les gusta. No les gusta que uno les diga, mire, es que ustedes no informan. Ustedes no informan. Ustedes seducen. Eso es lo que hacen, seducen. Que es muy distinto a informar. Informar es hablar de las propiedades de un bien, de una mercancía, de un servicio. Eso es informar. Pero seducir, el seducir ya no es lo mismo que informar. ¿Qué es seducir entonces? Empiezan a hablar de las cualidades, de las características del consumidor. Entonces empiezan a seducir, no a informar. Y uno se los dice a los comunicólogos del mercado. Y se hacen los de ojo pacho. En serio. Entonces, el mercado también contribuye grandemente a eso, a esa falsa conciencia de la realidad, en la cual a través de la propaganda dicen, es que todos tienen acceso. Todos tienen acceso a los bienes técnicos y tecnológicos. Hay abundancia de bienes técnicos y tecnológicos y todos tienen la libertad de poder consumir. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y por eso es que decimos, el problema de existencia es de acceso. Es de acceso. Y el acceso tiene mucho que ver con la capacidad adquisitiva. Con la capacidad adquisitiva monetaria. Y la capacidad adquisitiva monetaria está íntimamente vinculada con las condiciones materiales de vida que tenemos. Yo estoy de acuerdo. Usted puede ir a comprar el mejor teléfono de última generación ahorita, después de clase. Claro, pero tiene que hacerlo con dinero. Porque el mercado, porque los comunicólogos dicen, mire, que nosotros satisfacemos necesidades. No es cierto. Ustedes satisfacen demandas, que no es lo mismo que una necesidad. ¿Sí? Ojo. Entonces, ahora bien, ¿qué es una demanda? Es una necesidad elevada. Elevada a demanda. Ahora bien, ocurre que la demanda tiene una característica que muchos no dicen, que está respaldada por el dinero. Entonces, la necesidad ya no es una necesidad, sino que es una demanda. Y muchas veces es una necesidad de la fantasía. Porque el ser humano también es un ser vivo necesitado y necesitado incluso de necesidades creadas, de artículos que en su imaginario han sido creadas. Y es lo que vamos a ver y cuando veamos la alienación también. El problema de la alienación, que es el olvido de nosotros mismos, para darle lugar a los objetos, ¿sí? A los objetos en nuestra vida. Prevalece más los objetos sobre nosotros mismos. Le damos más importancia a los objetos que ocupamos. Llámense tecnología digital, en este caso. Entonces, produce tensión, ¿sí? E indignación también. E indignación. ¿Cuántos de nosotros, me voy a poner yo también en cuenta, ¿sí? No me voy a bañar en el mismo chorro? ¿Cuántos hemos ido allá a un centro comercial a vitrinear? Y muchas veces la fantasía sale a reducir. Y eso nos crea tensión. Ver artículos, ver mercancías que no se pueden adquirir
¿no? Y que a lo más que llegamos es a la nevería a echarnos un sorbete. Yo no sé si a ustedes también les ha ocurrido esa dinámica, pero a la mayoría de las personas les ocurre. Entonces, causa frustración en la mayoría de la población, porque no hay acceso a esa tecnología y a esa técnica para poder obtener esos dispositivos, esos aparatos, por falta de poder adquisitivo. Y acordémonos que en sociedades como la nuestra, el poder adquisitivo es bajo. Es bajo. Y entonces, cuando se fomenta el uso y abuso de la tecnología, esto indiscutiblemente va a producir tensiones, frustraciones, agresiones. Y es lo que estamos viviendo ahora. El problema de la violencia también. El problema de la violencia tiene en sus orígenes, tiene sus causas precisamente en esta dinámica que estamos señalando y que no se quieren atender. Y que nosotros desde la sociología y desde la sociología médica lo estamos identificando, lo estamos analizando. Ustedes tienen que conocer estas dinámicas. Porque ustedes van a estar involucrados con la salud de la gente. Ricos y pobres. Ricos y pobres. Entonces, vean, la realidad socionatural se impone. Y los que dominan a las sociedades humanas hoy en día, o que gobiernan a las sociedades humanas, la realidad va a ser su peor enemigo de sus proyectos de dominación, en realidad. No sé, aquí llegaríamos con el enfoque tecnológico. No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a esto, o si es mentira lo que hemos estado diciendo, o lo que hemos estado analizando. Si somos, ¿cómo podemos seguir rumiando estas ideas que hemos estado señalando? No sé, ¿qué nos podrían decir? Catherine Rivera, ¿qué nos podrías decir al respecto? Catherine Pérez, pues también. No sé. Bien, como que hemos perdido la batalla por la que ustedes deberían de estar conectados con su cámara activa. Fíjense que lo estaba leyendo para poder darle mejor y creo yo de que no hemos perdido casi nada en el segundo del tiempo porque hemos ido evolucionando según los bienes y servicios de la tecnología. Lo malo es que como siendo seres humanos nos llegamos a equivocar siempre. Entonces, algo ventajoso para nosotros lo llegamos a tener mal, a hacerlo algo malo. Correcto. Correcto. Gracias por tu opinión. Miren, yo voy a, esto que dijo Catherine es muy cierto. Esto lo voy a comentar con base a un hecho bíblico. Fíjense que ustedes bien saben que en la Biblia se habla de que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de él. Y no solo eso, sino que le adjudicó 3 cualidades importantes, importantísimas. ¿Cuáles son esas 3 cualidades que le dio Dios al hombre? Estoy hablando del hombre como especie, o al hombre y la mujer. Le dio inteligencia. 1. Le dio la libertad. Y le dio la capacidad de amar. 3 características. Voy a repetir. Inteligencia, la libertad y capacidad de amar. Que no se las dio a los demás seres vivos.
Ojo con eso. Entonces, usted echa la figura de la caída. La figura de la caída, todos los que hemos leído la Biblia sabemos a qué se refiere. Al grave error en el que cayó Adán y Eva. Al caer en una forma irresponsable con la tentación del mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que desde el principio el ser humano ha utilizado esas tres cualidades en una forma errónea, en una forma equivocada. Desde el principio. Desde el principio. Y hoy, este día, la estamos utilizando mal también. Hay seres humanos, miles, cientos de miles de seres humanos que están usando mal la capacidad de amar, están usando mal la capacidad inteligente que tenemos y esa capacidad de ser libres. Ahora bien, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas individuales? Yo creo que la compañera ha hablado algo muy, muy importante. Cada uno de nosotros también tiene algo que ver en ese sentido. Y esto, pues, obviamente ustedes lo reflexionan o se autoexaminan. ¿En qué medida yo también he utilizado mal esas tres cualidades que Dios me dio? ¿Sí? Y no hemos podido rectificar hasta este momento. Y que es necesario rectificar. Vamos a hablar colectivamente de seguir usando esas tres características o cualidades excepcionales. Entonces, va a ocurrir lo que dijo Fabio, para el 2050. Para el 2050. Bien, esto sería con respecto al enfoque tecnológico, de la sociología. Bien, entonces, hoy vamos a entrar con el enfoque histórico. Resulta que la historia también, otro campo del conocimiento humano, que también contribuye mucho a que la sociología tenga una lectura holística, totalizadora de la realidad. ¿Sí? Ojo con esto. Ahora bien, estoy hablando de la sociología, pero para la sociología médica también es de mucha importancia el enfoque histórico para su cometido. Ruth Alvarado, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Ruth. Josué Dueñas. Vamos a ver. Josué Dueñas. Andrea Rodríguez. La importancia de este enfoque reside en la preocupación epistemológica y teórica metodológica de no ignorar la necesidad de explicación y de problematización de los procesos de la realidad histórico-social en cuanto a movimiento, articulabilidad y direccionalidad, características o rasgos fundamentales de lo procesual de la realidad. Consideraciones como enfoque. Muchas gracias. Bien. Este enfoque toma como suma importancia esa relación epistemológica que el ser humano en su desarrollo, en su desarrollo cuantitativo y cualitativo ha venido desarrollando y haciendo historia. Porque nosotros, los seres humanos, somos los únicos seres vivos que también somos seres históricos. Nosotros somos los únicos hacedores de historia. Los demás seres vivos no producen historia. Que quede claro. Que quede claro. Ahora bien, ustedes ya han oído a
a Carlos Darwin. Carlos Darwin en el siglo XIX hizo un documento extraordinario que se llamó El origen de las especies. Ahí explica su tesis sobre la evolución. Su tesis que en aquel momento adquirió pues un estatus científico. Y ahí dice pues cómo las distintas especies animales, entre ellas el hombre, fueron evolucionando, fueron desarrollándose. Un desarrollo evolutivo, obviamente. Entonces, él hizo ese documento y hoy en día es un verdadero documento de historia natural. Ustedes pueden escudriñarlo, pueden consultarlo, y allí está la historia de todas las especies, animales y vegetales. Ahí está la historia. Ahora bien, cuando yo digo que solo los seres humanos hacen historia, queremos decir o queremos plantear que solo nosotros podemos ser artífices de la historia por nuestras capacidades superiores que tenemos. Y que en alguna forma, hace unos minutos las expliqué con relación a Dios. ¿Va? Solo que con Dios no es evolución, sino que es creación. Pero ya sería como meternos en otros puntos. Y ese no es el punto. Lo que sí es necesario recalcar que el ser humano es el único ser vivo que hace historia. Y no los demás seres vivos. Entonces, ocurre que los demás seres vivos tienen historia. Y por eso es que existe la historia natural de las especies. Y que la hizo un ser humano. Entonces, ¿por qué va? ¿Por qué nosotros somos seres históricos? Porque con nuestras capacidades materiales y espirituales podemos transformar la realidad y viceversa. La realidad nos transforma a nosotros. Y yo me pongo a pensar, ¿va? Cuando en los libros de historia natural empieza a hacerse la explicación, ¿va? Que hace 250.000 años, ojo, 250.000 años, es que se empieza a hablar de la vida inteligente. No de la vida es mucho más vieja. Es mucho más vieja. Pero de la vida inteligente se puede empezar a hablar de hace 250.000 años. Ese es muchísimo tiempo en términos humanos. Y una de las explicaciones de la historia es que el ser humano en un primer momento empezó a vivir en cavernas, en cuevas. Entonces, pero sí, una característica innata, natural, inherente a este ser histórico llamado ser humano, es que siempre buscó seguridad, su seguridad, inspirado en miedos naturales a la seguridad, el miedo a no tener seguridad. Y ocurre que, y ustedes pueden consultar eso, de que hubo un lapso de tiempo en el cual el hombre se fue preocupando en salir de las cavernas, de las cuevas, para empezar a construir sus viviendas rudimentarias. ¿Por qué? Porque le preocupó estar seguro. Entonces, es un reflejo condicionado, la seguridad. Entonces, para eso el ser humano ha tenido condiciones para poder transformar la realidad. O sea, la naturaleza. Hoy en día hemos transformado la naturaleza de tal manera que hoy tenemos un verdadero cambio climático
que se ha convertido en una amenaza para nuestras vidas hoy en día. Entonces, cuando leyó la compañera, pues esa preocupación epistemológica, o sea, la relación que hemos hecho entre nosotros y la naturaleza, nos ha llevado a procesos equivocados. A procesos equivocados. ¿Por qué también? Porque características también de nuestra naturaleza humana es que somos seres en movimiento, somos seres articulados, como lo dice aquí, y somos seres con direccionalidad, o sea, con rumbo. Si algo caracteriza al ser humano, es que también es un ser que se mueve, es un ser articulado, pero también un ser que tiene rumbo. Todos los seres humanos. Los demás seres vivos se quedan a cierto nivel. Al nivel del movimiento. Y algunos, como los primates, a la articulabilidad, pero no llegan a la direccionalidad. Saber para dónde vamos. Sabemos de dónde venimos y saber para dónde vamos. Por lo tanto, el enfoque histórico de la sociología le importa mucho explicar, analizar las entrañas de esta relación. Las entrañas de esta relación, entonces. Entonces, como ocurrió también con el enfoque tecnológico de la sociología, vamos también a plantear las consideraciones como enfoque. Pero ocurre que ya son las 2:41. Solo vamos a dejar sentado la primera consideración. Y me lo podría leer, por favor, Ruth Alvarado, ¿me lo podría leer? Por favor. La historia como la sociología vivida o pasado a lesionar y fuerte fecundada del conocimiento de las sociedades para explicar el presente consciente y proyectar el futuro realista y viable. El enfoque histórico entonces evidencia el movimiento cuantitativo y cualitativo de la sociedad en el sentido de los puntos de partida. No son los mismos puntos de llegada. Ha pasado mucha agua debajo del puente y las condiciones materiales y espirituales de existencia de la sociedad se explican a partir de una relación de desarrollo y superioridad, en el momento que toca analizar y sus movimientos reales y no aparentes. De ahí que la historia deviene un hacer constante y continuo, en donde los sujetos o actores de esa historia proponen proyectos de vida. Gracias. Entonces, la historia, como dicen los historiadores, es el tiempo convertido en hechos conscientes, en hechos determinantes, en hechos transformadores. Porque ocurre que aquí estamos hablando del tiempo. Pero el tiempo también lo desarrollan los demás seres vivos, que no hacen historia. Pero nosotros el tiempo es muy importante, así como el espacio también. Tiempo y espacio y movimiento también, son tres características que no son iguales a esas características de los demás seres vivos. Entonces, por eso es que decimos, la historia como sociología vivida. En realidad es la sociología vivida, la historia. Porque vamos a encontrar, pues, un universo de relaciones, ¿sí?, desarrolladas y con frutos, con resultados positivos y negativos. Positivos y negativos. Así que vamos a dejar esta consideración ya planteada. Ya planteada. Y el viernes vamos a seguir. Y por favor, antes de irnos, yo quiero que el viernes estemos ya con las cámaras activas. Muchos no han estado en clase. Por favor, superemos esto. Así que vamos a llegar hasta aquí.
Y muchas gracias. Muchas gracias por haberse conectado y nos vemos el viernes. ¿De acuerdo? De acuerdo, Gracias, profe. Lick. Gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias, igualmente. Gracias, Lick. Bueno, adiós.